Oye, está interesante, ¿no? Aquí tenemos nosotros a Sí, Fernando Jáuregui, gran amigo, que nos frecuentamos muchísimo. Fernando es corresponsal internacional y bueno, y ha tenido una serie de experiencias muy interesantes, pero curiosamente, Fernando, tal vez la más importante para que nos relates aquí tu vivencia fue aquí mismo en Venezuela, porque es que sí, no solamente los escenarios son de guerras convencionales, con tanques y tal. Hay también problemas de riesgo para los periodistas que en un momento determinado cubren eventos especiales, ¿no? es correcto. Por eso a mí, más que el término corresponsal de guerra, me gusta es cobertura de situaciones de conflicto o en Exactamente. conflicto, que eso Tienes incluye guerras, golpes de Estado, más disturbios amplio el sociales. concepto. Sí, además que bueno, aunque desde el año 92, cuando yo me puse el primer chaleco antibalas en Venezuela, dado que un policía de la metropolitana cambió los perdigones de plástico por tuercas y de esa manera hirió a Juan Barreto, un fotógrafo, Ujú. yo decidí usar en el año 92 un chaleco antibalas, casco, etcétera, etcétera. O sea que inclusive para las llamadas manifestaciones pacíficas pueden terminar en episodios Claro, de mucha de violencia, ¿no? violencia, claro. Entonces, bueno, en referencia a las preguntas que Bueno, el hizo, perfil, hablabas un poco de que quieres saber sería el perfil de un corresponsal de guerra, cuál sería la sí. preparación que tendría que tener, etcétera. Bueno, mira, un periodista que va a cubrir zonas de conflicto debe tener hasta una preparación física, ¿no? Porque hay momentos que el correr, también una conciencia del peligro, tener miedo. El miedo es una cosa que a ti te preserva, ¿ok? El que no siente miedo pierde la frontera del peligro y tiene muchísimos más chances de ser herido o muerto o Muy perjudicado. interesante esa observación, pues hay que ser prudente. Claro, claro, porque además si quieres llevarte la noticia al sitio donde tienes que llegar, tienes que hacerlo. O sea, yo en mi caso además, a diferencia de muchos colegas, yo hago cámara. Entonces yo hago muchos papeles y justamente yo me meto en la candela cuando hay que hacerlo, con mucho cuidado, con mi equipo de protección y de hecho una de las cosas que hay que hacer es tener a alguien que esté detrás de uno, separado 2 o 3 metros, viendo alrededor, porque uno con la cámara tiene una visión de túnel y no puede verlo Exactamente. todo, ¿no? Entonces eso lo protege a uno de alguna manera, sobre todo porque se repite la historia en Venezuela, así como en los años 90 los caballeros de Acción Democrática agredían a algunos periodistas, hoy en día estamos viendo grupos afines al gobierno que están haciendo lo mismo. Inclusive yo hoy tengo el sentimiento de que hay una especie de cacería Ujú. hacia los comunicadores en la calle que va desde los fotógrafos, camarógrafos y los reporteros, ¿verdad? De una manera Oye, ahí ensaña. tienes que esquivar los tiros, vengan de donde vengan. Claro, pero además, más allá de los tiroteos que pueda haber en una Me refiero a marcha, la agresión. Es decir, sí, no importa de qué color venga la agresión, claro. siempre tienes que cuidarte. Sí, bueno, fíjate, esto es una anécdota que mucha gente que no conoce, por ejemplo, los caballeros de Acción Democrática llevaban una cabilla, por eso los llaman cabilleros, que algunos le ponían una bandera de Venezuela en la punta, otros la enrollaban en papel de periódico y así la usaban. Claro. Hoy en día hemos visto grupos con armas de fuego, ¿verdad? También con los puños, con palos, han agredido a diferentes periodistas, ¿no? Entonces, pero fíjate, por ejemplo, yo le comentaba a Manuel Felipe hace rato que hoy en día tenemos casi más asesinatos y agresiones a activistas del ambiente que a periodistas. Sí. Ahora, por el otro lado, Venezuela, a pesar de que se ha incrementado una agresión hacia los medios, a los trabajadores de los medios, nunca hemos llegado al nivel de Colombia, de México y otros países donde no solamente que hay muertos, sino que ha habido campañas casi de exterminio hacia ciertos periodistas. Eso en Sí, ojalá no Venezuela, lleguemos porque son una salvajada que no tiene bueno, tamaño, ¿no? en manos nuestras está que eso no ocurra. Claro. Entonces, Claro, ahora fíjate sobre lo que hablaban para un poco satisfacer la curiosidad de algunos de los que... ajá, ¿Hay algún sitio donde bien sea corresponsal de guerra, o bien sea como tú dices, un periodista que hace cobertura ajá. de situaciones de conflicto, se formen, digamos, un entrenamiento especial Sí, para eso? hay compañías de seguridad, hay una, la que recuerdo en este momento se llama Centurión, ¿no? Entonces, ahí le dan a uno ciertas reglas básicas, además de primeros auxilios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría, yo un día le decía a uno de mis coordinadores en AP,
oye, ¿por qué a mí no me mandan a hacer el curso? Y entonces él me dice, pero es que tú deberías dar los cursos. Así es, porque tiene Entonces, la experiencia. claro, pero yo le dije, a mí me gustaría mejorar mis habilidades en primeros auxilios, que las tengo, pero me gustaría profundizarlas, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay reglas básicas, uno nunca se pone detrás de alguien a quien se le está disparando. Eso le pasó a un camarógrafo nuestro de AP, que era camarógrafo de Perú, él se colocó detrás de un grupo de policías a los que le estaban disparando. Y bueno, por suerte nosotros mismos en Venezuela le dimos uno de nuestros chalecos y él fue herido justamente en el pecho. Caray, De hecho, con todo el chaleco pasó 2 días hospitalizado. claro. Entonces, Y tiene que ser un poco de sobrevivencia. Yo creo que es una especie así como de periodismo, de aventura y sobrevivencia, pero dramático. O sea, sí, sí, bueno, te juegas la vida, ¿no? te juega la Entonces, vida todos los días. también uno tiene que pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? Ujú. O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Te comento, por ejemplo, en el golpe del 4, a nosotros nos tocó cubrirlos, como mucha gente sabe, las tomas de las tanquetas, y yo garanticé grabar a los muchachos, a los reclutas que se habían rendido a las fuerzas del gobierno. ¿Para qué? Para garantizar que esos muchachos no me iban a aparecer muertos después. Claro. Sobre todo porque, para quien no lo saben, Carlos Andrés Pérez tiene un récord, o tenía un récord terrible en cuestiones de derechos humanos cuando fue ministro del Interior. El Sí, también golpe estaba la de, guerrilla en las calles y bueno, de los pero más allá de atentados. eso, o sea, estamos hablando que en Venezuela hubo desapariciones, torturas y Claro, claro. asesinatos. Era una guerra. Ahora, el golpe del 2002, porque yo califico el del 4 y el del 2002 como golpes de Estado, también, ¿no? O sea, también hubo una serie de agresiones a personas que estaban con el gobierno y uno como periodista tiene que de alguna manera tratar de ser garante de que hay un registro de que esa gente en un momento dado estaba viva y en buenas Sí, condiciones. pues es la única garantía de visibilidad, ¿no? En ese Correcto, momento. correcto. Entonces tú ahí juegas un papel más allá de la noticia de asegurarte que esas personas que en un momento están en un proceso de conflictividad, cuando eso acaba, no sean maltratadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando un periodista resuelve, a mí me gusta el tema que estabas arrancando y que no terminamos Ajá, de desarrollarlo bien, por lo menos desde el punto de vista de lo que es la vivencia interna de cada uno. sí. Es decir, cuando tú estás en eso y te estás jugando la vida, tú a veces no te preguntas por qué lo estás haciendo. Sí, bueno, yo lo tengo bien claro porque uno está viviendo la historia contemporánea en vivo y en directo. ¿Ok? Entonces tú estás pensando qué efecto tiene la información que tú vas a enviar. Que era lo que te decía, o sea, cuando yo estoy grabando un grupo de detenidos o prisioneros después de un conflicto, yo lo hago de manera premeditada para garantizar que después no aparezcan muertos o no aparezcan. Claro. Para que la gente sepa qué está pasando. Entonces, ¿qué pasa cuando tú censuras o te autocensuras? Le quitas a la gente el derecho a saber qué pasa y tomar decisiones. Ujú. Entonces, cuando uno hace estas coberturas, lo que le está dando a la gente es la posibilidad de que sepa qué ocurre para tomar sus decisiones. Claro. Ahora ya finalmente, pues nos quedan pocos minutos. eh, hay oportunidades en las cuales, por Ajá, ejemplo, lo que ha pasado ahora en Turquía, lo que sí, pasó con las Torres Gemelas, lo que ha pasado, en donde realmente se establece, tú calificarías de censura el hecho de que de repente, o cuando hay saqueos, por ejemplo, masivos, ajá. etcétera, el hecho de que de alguna manera se controle la salida al aire de la información bruta, ¿no? O sea, sin procesar. Bueno, la información, tú sabes que todos los medios, por una u otra razón, tienen su autocensura, bien sea por razones económicas, políticas. Entonces, claro, yo sí creo que uno debe ser cuidadoso con la forma como Ujú. enfoca y distribuye ciertos eventos. O Exacto. sea, yo, por ejemplo, no necesito mostrar muertos sangrando para decirle a la gente que hay peligro en la calle, que su vida corre peligro y que Exacto. no debe salir. Entonces, yo no hablaría tanto de una censura como de un uso adecuado de la información, Exactamente. ¿ok? Porque tampoco puedes esconder que hay muertos en la calle Claro. o que se está saqueando, ¿ok? Eso no necesariamente estimula eso. Entonces, bueno, Pero ver un poco éticamente
cómo va a repercutir, es decir, cuáles son los efectos que va a causar. Sí, pero no lo puedes que digas ocultar. y la manera como lo dices. Eso, pero no puedes ocultar Claro, información. claro, hay que ingeniársela para decir las cosas. Es correcto. Bueno, Fernando, te agradezco tantísimo que hayas estado aquí hoy con nosotros. Los relatos de las guerras antiguas, y en particular la guerra de Crimea de 1853 al 55, son considerados la génesis de la corresponsalía de guerra moderna. Esta es la semilla de lo que se hace en la actualidad, ¿no es así, Manuel? Ciertamente, y no hay que olvidar algunos episodios, como la guerra hispanoamericana, que trajo el llamado periodismo amarillo, donde privaron la manipulación y la propaganda. Por otra parte, la censura aparece en la Primera Guerra Mundial, cuando agentes británicos cortaron un cable telegráfico que comunicaba Alemania con América. Todas las noticias procedentes de Alemania tuvieron fiscalización británica. En la Segunda Guerra Mundial la radio juega un papel protagónico, ¿ah? Sí, fue el momento cuando grandes reporteros como Walter Cronkite ganan notoriedad con sus cubrimientos de la guerra. John Hersey publica el que se convertiría en un clásico del periodismo, Hiroshima, el relato de 6 sobrevivientes de la bomba atómica. Es necesario estar preparado para situaciones extremas. ¿Qué es lo que ocurre si de pronto hay una explosión y uno mismo resulta dañado, resulta herido? ¿Qué es lo que ocurre si uno de nuestros compañeros se recibe algún tipo de bala o algún tipo de daño dentro de una de las coberturas? Entonces es un tema que ayuda en situaciones cuando uno tiene que estar muy cerca de donde está la noticia. Junto a esto también otro aspecto, Luis, es saber, por ejemplo, dónde situarse. No necesariamente uno tiene que estar todo el tiempo en el centro de la violencia. Saber dónde uno puede encontrar cobijo, dónde uno puede estar en situaciones menos peligrosas. Todos esos son aspectos que también es necesario conocer. Yo quizás citaría una un tanto, para mí significativa. Cuando estaba en el avión del Papa entonces Juan Pablo II, que nos llevaba a Beirut, entonces unos días después, según los diarios en Beirut, la Interpol informó que existía el peligro de que alguna organización, de que un grupo extremista islamista, no Hezbollah, no alguno de los conocidos, sino una banda terrorista, había comprado unos misiles antiaéreos de una mafia china para derribar el avión donde Juan Pablo II y yo estábamos. Entonces, realmente yo me acuerdo que a mí no me gustaba nada el estar dentro de ese avión, a pesar de tener el privilegio de poder estar con Juan Pablo II, porque conozco lo que es Beirut, sé que el aeropuerto realmente está a muy poca distancia de los barrios del sur de Beirut, y entonces esto representa realmente un peligro, y vimos, o sea, que en ese caso estaba ese temor de alguna manera justificado, porque existía la posibilidad de que de cualquiera de esos tejados desde los cuales se estaba viendo el aterrizaje del avión papal pudiera lanzarse simplemente un misil antiaéreo y bueno, provocar una desgracia terrible. Pero bueno, son muchas las situaciones que se van acumulando realmente de peligro en una profesión como la mía. ¿Qué se le puede hacer? Luis. Bueno, y ni hablar del impacto de los norteamericanos cuando durante la guerra de Vietnam comenzaron a ser testigos del horror de la guerra al ver imágenes de sus ciudadanos muertos. Pero con la guerra de las Malvinas hubo censura militar a la información, ¿ah? Claro, porque el gobierno británico no quería que le pasara lo mismo que le sucedió a Estados Unidos con la guerra de Vietnam. El Ministerio de Defensa británico recogió a 17 periodistas para ser transportados y alojados en barcos militares. Con este modo nace el pool, periodistas escogidos por los militares para cubrir la guerra. Con la invasión a Granada, Estados Unidos estableció el National Media Pool. Y en las guerras del Golfo, el sistema de acreditación acordado para los periodistas fue otra vez el de los pools militares. Estos militares revisaban las informaciones antes de que fueran enviadas.
Ante esta limitación para llegar al campo de batalla, muchos periodistas se arriesgaron, llegaron a Irak por su cuenta, fueron capturados y presionados a regresar, por supuesto. Claro, con la caída de las Torres Gemelas nace lo que se llama el periodismo empotrado. Era cuando los periodistas se integraban a un contingente estadounidense. No solo deben viajar con los soldados, sino que deben convivir con ellos y desplazarse con ellos para que su seguridad les sea garantizada. Hacerlo ya no es bien visto como lo fue en guerras pasadas. Pero nadie duda de que su oficio es uno de los más peligrosos y están obligados a ser testigos de crueldades y circunstancias heroicas realmente. Muchos corresponsales fueron también historiadores, escritores y algunos sin proponérselo se convirtieron en verdaderas leyendas. Es que revisar la historia de los corresponsales de guerra es como dibujar el mapa de la locura humana. La guerra acompaña a la humanidad desde el principio, sino que lo diga el húngaro Robert Capa. Así es, durante su vasta carrera, Capa cubrió para Life la Segunda Guerra Mundial desde Londres. También estuvo en la Guerra Civil Española, en el norte de África, en la invasión a Sicilia, en el desembarco de Normandía y llegaría junto a los aliados hasta las puertas de Berlín. Con él hay muchos veteranos, pero Capa acuñó una frase histórica: la guerra es como una actriz que envejece, cada vez menos fotogénica y más peligrosa. Así es, esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.